Hola a todos, el tema de las películas de hoy es Asia. Una película de ellas sí es asiática y la otra trata temas asiáticos, aunque fue más que todo hecha por estadounidenses, aunque de hecho la mitad de la película sí pasa en China, pero en fin, vamos de una vez a ellas. La primera película es The Farewell o La Despedida, protagonizada por la comediante Awkwafina. En esta película la abuela de Awkwafina pues tiene cáncer, pero la familia se lo oculta, le oculta los resultados y cuando ella se da cuenta pues la nieta pues obviamente se siente muy mal y quiere ayudarla y quiere apoyarla, pero la familia le dice no, en nuestra familia pues no se acostumbra la verdad a hacer esto en estos casos y lo que queremos es darle una vida contenta y que no tenga que sufrir pensando en el cáncer porque han dicho que es incurable, o sea no puede hacer nada la quimioterapia ni la radioterapia ni nada, entonces decidimos no decirle nada. Entonces esto crea una situación bastante cómica en la que toda la familia se va hasta China a visitar a la abuelita y ella dice como porque están visitándome, entonces se inventan uno de los nietos más o menos de la señora se va a casar, cosa que es cierta y a la vez fue apurada nada más para poderla ver y poder estar con ella, y entonces esto crea una situación muy cómica en la que todo el mundo sabe que ella tiene la enfermedad, pero tienen que ser muy sutiles al no decir nada demasiado explícito y controlar sus emociones. Hay escenas bastante desgarradoras, podríamos decir, en las que la protagonista obviamente no aguanta más, necesita decirle a su abuela lo que está pasando porque cree que es injusto y cree que es horrible no decirle la verdad, pero con el tiempo se da cuenta de que lo mejor en el caso de ella es nada más disfrutar las cosas, disfrutar la vida, ayudarla a que vea que tiene una familia y que es una familia que la ama, entonces todo es bastante agradable a pesar de tener como ese secreto oculto que uno podría pensar que es un gran secreto, pero al mismo tiempo uno se pone a pensar y tiene sentido ese razonamiento que tienen los chinos. Al parecer es un razonamiento muy popular en el que no le dicen a la persona que se va a morir, sino que hacen que sus últimos días sean los mejores. Irónicamente, la señora en la que está basado este cuento, esta historia, es la abuela de la directora y la directora al final de la película dice que la abuelita todavía está viva y pues no, el cáncer no se la ha llevado en ningún momento, entonces es bastante gracioso por ese lado, pero pues así no estuviera viva todavía, la película tendría mucha validez y la intención que tienen los familiares, y es verdad que algunos podemos ponernos de un lado y otros de otro, pero es una película bastante humana y muy sentimental y muy graciosa en muchos momentos. Awkwafina lo hace espectacularmente bien, me gustó su personaje en Crazy Rich Asians, pero aquí es mucho más dramática, mucho más profunda, la verdad, que como que tiene un razonamiento y aunque es graciosa también vemos como su mejor lado como actriz. La actriz Xiao Zhu-zhen es la que protagoniza podríamos decir, aunque muchos para los premios y esto es actriz de reparto, es la abuelita y lo hace espectacularmente bien, es una actriz china excelente y ha estado siendo nominada para varios premios, no creo que ni los Golden Globe ni los SAG Awards, pero hay oportunidades, muchos comunidades de críticos están apoyando su candidatura, entonces podría ser una nominada sorpresa para los Oscar. En todo caso creo que debería ser nominada como mejor guión porque es algo diferente, es una historia de otro país, es una historia de otra cultura y de otras maneras de ver la vida, y creo que es bastante válido. Creo que los Oscar lentamente han dejado de ser los premios a la cinematografía estadounidense para ser los premios de la cinematografía mundial, porque refleja mucho de lo que el mundo está buscando en cuanto a cine, el mundo está buscando en cuanto a contenido, y aunque la mayoría de películas obviamente nominadas son de Estados Unidos, muchas no reflejan nada más los sentimientos y las creencias de Estados Unidos, sino las culturas del mundo, podríamos decir. Así que esta película es bastante graciosa, tiene muchos momentos interesantes, es bastante artística también, y es una película dirigida por una mujer, algo que es bastante interesante y que le da otro enfoque a la historia, un enfoque bastante particular, y creo que es una película interesante para ver. Es corta, es graciosa, es incómoda a veces, es un poco de todo y es bastante familiar, se siente uno en familia al ver la película, entonces es muy recomendada. Esa es The Farewell. Para nuestra segunda película vamos a hablar de la muy nominada, muy premiada, muy aclamada, mejor dicho, película Parasite del director Bong Joon-ho, creo que así se dice el nombre, no sé muy bien. El caso es que esta película va básicamente sobre la crisis como que existe y que siempre ha existido entre los ricos y los pobres. Esto de pronto les puede parecer un poquito parecido a Joker, y la verdad esta película es bastante parecida a Joker en muchas cosas. Es la película más premiada últimamente de Corea del Sur, que últimamente ha estado haciendo un cine espectacular, interesante, de terror, de drama, de todo un poco. Obviamente conocemos la música de Corea del Sur con el K-pop recientemente y muchas películas de gran presupuesto como Avengers
Age of Ultron han rodado en Corea del Sur. Entonces cada vez sabemos más de Corea del Sur y esta es otra vista interesante a ese país. Y el director Bong Joon-ho dijo que le sorprendió mucho cuando esta película le fue tan bien en festivales alrededor del mundo y en los cines alrededor del mundo, porque él creía que estaba hablando de una temática, una problemática muy específica a Corea del Sur, y se dio cuenta que estaba hablando más bien del capitalismo y de cómo las personas viven sus vidas en todos lados, porque en todos lados la gran mayoría son pobres o pues digamos en la línea de vivir bien, digamos, y la gran mayoría obviamente son los ricos, que son los que tienen la mayoría del poder y de las ganancias. Entonces es una película que ilustra todo eso. En la película hay un joven que se dedica a dar clases de inglés a una niña de muy buenos recursos y va metiendo a la familia a la casa de esta otra familia rica y se forman unos conflictos que son inesperados. La verdad, al comienzo de la película pensé que era sobre una cosa, después era otra y al final de la película es como, Dios mío, esto es completamente diferente. Tengo que decir que el guión de esta película es algo increíble, está súper bien estructurado y de hecho el diseño de producción y la fotografía para esta película está todo se complementa, todo está hecho como al mismo tiempo, es increíble. Yo creo que a la vez que estaban haciendo el guión, hicieron el guión con storyboards, el guión técnico, y al mismo tiempo la fotografía y al mismo tiempo el diseño de la casa, porque la casa fue hecha para la producción, la casa no se la encontraron por ahí, sino que la hicieron para esta película. Entonces es algo increíble, es una película completa en el sentido de la palabra, porque todo se hizo para ella. También me afecta y me llega, digamos, son las actuaciones. Las actuaciones son tremendamente geniales y tengo que resaltar a la hija de la familia pobre, al papá de la familia pobre, un actor que se llama Song Kang-ho, que al parecer está ganando muchos premios, tal vez lo nominen al Oscar, yo lo veo poco posible, pero tal vez. Y la mujer, la esposa, digamos, de la familia rica, que es una mujer que se cree todo lo que le dicen, básicamente es muy tonta, y de hecho la familia rica en algún momento yo decía, ok, en algún momento se tienen que despertar, se tienen que dar cuenta de lo que está pasando, nunca se dan cuenta de nada. Es increíble y hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que están ahí en la película, pero no las ves todas al mismo tiempo, tienes que verlo varias veces, tienes que repetir algunas escenas, tienes que en verdad darte cuenta de lo que está pasando. Y es una película que habla del mundo de hoy, de lo que en verdad está pasando, de que las personas a veces tratan de buscar una meta a la que nunca van a llegar porque no están diseñados para llegar hasta allá. Es increíble la verdad lo que nos hace ver, porque a veces como que ignoramos eso, como que no queremos ver esas diferencias y esas, digamos, discriminaciones en la sociedad, pero son reales, son cosas que son difíciles de ver, que no queremos ver, pero ahí están, y Bong Joon-ho las ilustra perfectamente. El director debería ser nominado a los Oscar, la película a mejor película, no a mejor película extranjera, aunque también, pero a mejor película como tal. El guión es excelente, mejor dicho, se nota la investigación hecha, se nota cómo todo fue fabricado específicamente para la película, el diseño de producción es increíble, mejor dicho, tiene muchas cosas súper válidas de la fotografía, el sonido es increíble, lo importante que es el sonido en esta película, y las actuaciones son insuperables, la verdad, nos ilustra, en verdad, nos hace ver cómo el cine asiático tiene tanto para ofrecer, y toda la vida ha tenido que ofrecer. Nada más miren el cine chino, el cine japonés, es increíble lo que se puede encontrar. El cine de Taiwán, de Vietnam, de Tailandia, de muchos lados, tiene mucho que ofrecerle al mundo, y creo que tenemos que ver más hacia ese lado, no solo económicamente, sino también en cuanto al arte y obviamente al cine. Esta es mi reseña para Parasite y para antes The Farewell. Espero les haya gustado bastante, muy recomendadas las dos películas, son excelentes las dos, y nos veremos en una próxima reseña, tal vez doble, tal vez no. Muchas gracias y hasta luego.